Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos en la 11ª temporada, estamos en la clase 4 o 5. 5. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, versículos 1 al 8. Ya casi nos acercamos al final de Lucas. Y vamos a leer entonces Lucas capítulo 19, 20, versículos 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús, y nosotros estamos maravillados ante ti. Y Padre, que sea tu palabra siempre obrando en nosotros. Señor, que tu palabra sea nuestra fuente, nuestra única razón, Señor, la roca en la que nosotros nos paramos, Jesús, nuestra predicación, nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestra meditación, nuestro campo de estudio, Señor. Que tu palabra sea todo en tu iglesia. Ayúdanos para permanecer siempre ahí. Y gracias porque tú nos has dado ese privilegio, ese don, esa luz, para que nosotros no nos salgamos de la palabra y no nos interese ninguna otra cosa. Jesús, ayúdanos a levantar iglesias así, paradas sobre la roca. Bendice cada persona que está haciendo tu obra. Multiplícale, guárdalos del mal, Señor, sobreabunda, Padre Celestial. Gracias que tú nos haces siervos, Señor, que seamos hallados fieles en todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, saludo a todos los que están conectados por internet. Cada vez que uno sale afuera, se da cuenta de la maravilla, de lo espectacular que es la obra que están haciendo los que están ahí en audiovisuales. No se imagina uno el poder de alcance que tiene el Evangelio por estos medios, y además que estamos cumpliendo la palabra cuando dice que aunque nosotros no alcancemos a ir a todas las ciudades de Israel, la palabra va a llegar hasta los fines de la tierra. No ve el cumplimiento de que hay gente que tiene sed, hambre por escuchar la palabra, pero por el otro lado ve el cumplimiento de la Biblia, que dice que no habrá quien les predique. O sea, aunque hay iglesias en todo el mundo, no se está predicando la palabra, no se está enseñando. Y la gente que ama a Jesús anhela la palabra, y hay gente que está, imagínense, por allá en un municipio que se llama La Mora, cerca a Córdoba, una persona conectándose por su celular con los escasos datos que tiene para poder escuchar el Evangelio y poder recibir alimento espiritual. Y esa persona va, escucha la prédica y va donde su familia que no tiene conexión entre semana, y va y les predica lo que aprendió de la prédica. Y estuvimos, por ejemplo, ahí en ese lugar, debajo de un palo, debajo de un árbol ahí, de un trupillo, yo creo que era ese árbol. ¿Qué necesitábamos para llevar el Evangelio? Solamente la palabra. No hacía falta nada más, solamente la palabra. Y con la palabra habían 50 personas reunidas, ancianos, gente joven, gente mayor, niños, pequeñitos y medianos, y todos atentos a
predicar la palabra. Y no se necesitaba ni aire acondicionado, ni ventilador, ni tablero, ni púlpito, ni sistema de sonido siquiera. Y estuvo allí la palabra corriendo. Pero también las personas que están haciendo la obra, algunas personas de la iglesia están tomando el ISI, que es el Instituto de Sembradores de Iglesia. Ellos tienen un lema. ¿Cómo es el lema? Pero no está Michael y Yesenia. Dice que son una congregación, a ver si yo me acuerdo todavía, aunque hace 20 años la tomé, una congregación sembrada por miembros comunes, creo que es basados en la palabra. Una congregación en cada lugar, creo que es, en cada lugar, sembrada por miembros comunes, basados en la palabra, que enseñan a obedecer a Jesús, donde cada miembro cumple su ministerio. Y entonces ver, cuando hablamos de miembros comunes, la gente que está dispuesta a llevar la vida realmente no es gente común. Y eso es lo que hace falta, ¿sí? Jesús dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero esa gente, cuando habla de miembros comunes, no está hablando de esa gente tan valiosa para el reino de los cielos, que son los que deciden realmente hacer la obra, sino que está hablando gente que no tiene una habilidad especial, ¿sí? Ellos no son malabaristas, no son contorsionistas, no son motivadores, no tienen una elocuencia así absoluta, sino que lo único que tienen es el deseo de predicar la palabra. Estábamos allá en Córdoba, en un grupo de estudio ayer, y bueno, se reúne en esta casa, se reúne gente pues, de diferentes, digamos, niveles de educación y social y todo. Y hay una persona hermosísima que ella parece tan sencilla, se llama Marcela, y es la persona que le colabora en la casa a Paola. Y ella es la que responde bien, y responde con una claridad y con una contundencia. Y yo la miraba y espiritualmente estaba enamorado de ella, porque decía, ay, qué machera que cuando nosotros nos reunimos alrededor de la palabra, ya no hay ninguna división. Todos somos iguales realmente. Y realmente quien más ama, quien más se dispone, quien más se abre, es la persona que más puede dar de sí, de la palabra. Entonces, pues lo bueno es eso, que con el método de la palabra, pues no hay necesidad de establecer nada más que gente entienda que puede llevar la palabra a cualquier lugar. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo es la estructura de un grupo de estudio? ¿Qué tiene que tener un grupo de estudio? ¿Qué? Bueno, en primer lugar, un administrador. Pusimos ese nombre porque como está de moda los grupos de WhatsApp, entonces, o de Messenger, entonces hay un administrador de grupos, o sea, una persona que es la que está pendiente de quién entró, de quién salió, de si alguien se pone grosero, lo elimina del grupo. Sí, está pendiente de convocar, de poner los mensajes, de hacer un control sobre el grupo para que no colocan memes groseros ahí, o de política, o de tonterías, sino que no, este grupo es para esto, o sea, mantiene el carácter del grupo, ¿sí? Eso es el administrador, es un servidor que está regulando, monitoreando, coordinando, un servidor que está coordinando ese grupo. Y esa persona, pues es la persona que digamos que tiene como ese llamado. Es la persona que dice, no, yo quiero hacer el grupo y quiero sacarlo adelante y todo. Y es la persona que se prepara para facilitar que el grupo se dé. Ese es el administrador. ¿Qué más tiene que tener un grupo? Obviamente un lugar, ¿sí? Hoy en día hay lugares virtuales. Y eso también es una machera, ¿no? Hay gente, por ejemplo, el grupo que está en Venezuela, y entonces Priscila y Juliana se reúnen con un grupo, con una pastora y con un grupo de gente que está aprendiendo. Yo les está enseñando cómo hacer grupos en las casas. Entonces, fíjese que ya virtualmente
pueden haber lugares virtuales, no se necesita ni siquiera un espacio físico, sino que todo el mundo puede participar desde su celular, con Facebook Live o con una aplicación de esas donde la gente puede entrar, interactuar con el chat, sencillísimo, ya se puede hacer eso. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita para tener un grupo de estudio? Bueno, un grupo de personas, ¿sí? ¿Que puede ser cuántos? Pues si nos fijamos en la Biblia es donde estén dos o más reunidos en mi nombre. Puede ser dos personas, el administrador y otro, eso ya es un grupo. Entonces, o como estábamos en ese grupo de Planeta Rica, hacía rato no tenía un grupo grande, estábamos 50 personas. Pero me acordé de mis épocas cuando estábamos en el grupo en Suba, que teníamos 60 personas en ese grupo. Y claro, uno tiene que buscar una ubicación especial para manejar, sobre todo la voz, porque es sin sonido. Aquí era debajo de un árbol, y entonces era a campo abierto, pero la verdad es que no hubo problema. O sea, yo no me desgañité ahí gritando, sino que manejaba la voz. Pero uno sí tiene que aprender a manejar la voz. Tiene que aprender a proyectar la voz. Tiene que aprender a mantener toda la concentración del público. O sea, tiene que volverse mucho más hábil con las preguntas, con la atención, con los ejemplos, con la forma como maneja, porque si uno se pone a hacer solamente las preguntas, se pierde la atención. Entonces tiene que contar una anécdota personal y hacer como un gracejo ahí, un chiste, una vaina ahí que llame la atención y mamarle gallo a alguien. Estoy hablando como hablan en la costa. Tatiana, mamar gallo en Colombia significa molestar a alguien. Entonces, molestar como hacer chiste. Y bueno, entonces sí toca tener ese ambiente bueno. ¿Qué más se necesita para un grupo? Algo importante que falta ahí. Un horario. Sin un horario, ¿sabe qué? No hay nada que hacer. Si no hay un momento, eso no funciona. En todo, creo que en todo, eso es muy claro. ¿Sí? Nosotros tenemos un grupo de alabanza que habíamos dado una libertad porque la persona que iba a coordinar el grupo preciso a veces tenía por la mañana y a veces por la tarde, a veces por la mañana y a veces por la tarde el trabajo los sábados, cuando era el ensayo. Entonces estaba a discreción de él si era por la mañana o por la tarde. Pero hubo un problema, que él en esa libertad, por ejemplo, decía por la mañana a las 7 cuando estaba de buen genio o a las 9 cuando... Y entonces eso ya creó un lío. Entonces no sirve, así no funciona nada. Nosotros tenemos que poner una hora y en esa hora ser draconianos, ser así súper puntuales. A las 7 comenzamos. No ha llegado la gente, no importa, nosotros comenzamos. Si nosotros comenzamos, la gente se va a acostumbrar a no llegar tarde. Porque la gente cuando se acostumbra a que lo esperan, dice, no, eso es tranquilo que eso espera. Pero la gente cuando llega tarde, la primera vez se siente un poquito incómoda, uno le explica rápido, pero sigue, entonces la gente ya se involucra en el asunto. Entonces tiene que ser uno puntual en ese horario. ¿Qué más necesita mínimo para ese grupo? Los requerimientos mínimos para un grupo de estudio bíblico. La Biblia, claro, la Biblia, ¿sí? Al menos una Biblia. Con eso ya está listo, ¿sí? Yo tendría muchas dificultades de hacer un grupo de estudio bíblico sin Biblia. La verdad es que yo me he vuelto así súper pegado a la letra. Pero acuérdense, en la época de Jesús, ¿qué? No habían Biblias. Era dificilísimo tener un rollo del Antiguo Testamento y pues tener una carta de Pablo por ahí, algunas iglesias la tenían. Olvídese de los evangelios. O sea que ellos tenían que traer a la memoria los hechos, las historias, los recuerdos de Jesús, lo que habían contado. Si uno lee el libro de Eusebio, imagínense, la historia eclesiástica es más o menos escrito en el año 320 después de Cristo. 320, han pasado ya 3 siglos. ¿Sí? Y entonces ellos están contando, Eusebio está contando cómo en algunas iglesias el mayor evento era que llegara uno de los apóstoles originales.
Juan fue el más viejo. Entonces imagínense la gente donde llegaba Juan, la gente era feliz. No, llegó Juan o uno de los discípulos de los apóstoles. O sea, la segunda generación. Entonces, por ejemplo, Marcos, que anduvo tanto tiempo con Pedro, dice la tradición que Marcos fue el que desarrolló la iglesia en el norte de África, que la iglesia copta es una iglesia marquiana, ¿sí? Porque él anduvo en esta región. Dice la tradición que Juan estuvo por el Medio Oriente, por Éfeso. Dice la tradición que Tomás se fue hacia el Oriente, llegó hasta la India. Dice la tradición que Santiago cogió hacia España. Dice la tradición que Pedro estuvo un tiempo en Antioquía y después se fue hasta Roma. Esa es la tradición más difícil de comprobar, casi no se sabe qué pasó con Pedro. Pero que llegara un discípulo y que contara los hechos de Jesús y la gente era ahí embobada y la gente apenas recibía la palabra, ¿qué hacía? Iba a otros lugares a contar. No, imagínense que llegó Eugenia, que estuvo en Usme escuchando la palabra que trajo Juan de lo que Jesús dijo. Y llega Eugenia, Eugenia, cuéntanos. Y Eugenia, no, Juan contó que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Sí, ella contaba. Ahora la gente tenía una memoria, pues no tenía toda la basura del internet, entonces era muy fácil. La tradición oral era muy fácil. Algunos teólogos, por desconocimiento, tratan de invalidar la memoria del hombre como una fuente fidedigna. Pero es por desconocimiento. Hoy en día, ¿dónde uno graba las cosas? En un celular, ¿no? Pero realmente el celular no tiene una memoria SD. ¿Cuánto es lo máximo que hay una memoria SD? ¿Cuánto es lo máximo que tiene ahora? 36 megas, 128 gigas. ¿Ya hay de SDs de 2 teras? No fregues. 2 teras, hijo de madre. 2 teras. Es que una tera son ¿cuántos gigas? ¿Una tera son 1000 gigas? Una tera son 2000 gigas. Una tera es 1000 gigas, sí. Una tera es 1000 gigas. Y una giga son 1000 megas. Son 1000 megas. 1000 megas. Y una mega son 1000 kilobytes. 1000 K. Y un kilobyte, bueno, es un byte, ¿sí? Son 1000 bytes. Y un byte, antes los bytes que eran no señor, ¿cuánto era la medida de un byte? Un byte, ¿sí? Un byte, pero es con B, ¿no? No con W. Un byte. ¿Cuánto tenían los discos esos grandes? 120 bytes. 12 bytes. 512 los cuadraditos. ¿Sí? Eso que ustedes ven ahí en el computador, por ejemplo, Sofía, que no conoció eso. Eso era un disquete. Su merced no los conoció. Eran azulitos así de cuadraditos. Pero antes de eso había unos que eran así, que son los que yo conocí. Eran así blanditos. Esto le cabían como 120 bits, 125 megas. O sea que de 125 megas a 1 tera, eso es como de aquí a Canon Mayor, una estrella que está a no sé cuántos gigas de distancia. Y en un disco de esto cabían ¿cuántos libros? Libros. Muy poquitos. En un disco de estos cabía, no sé, digamos 5 libros. 5 libros cabían. O ¿cuántos CDs cabían? ¿Cuánta música? ¿Cuántos CDs? Un CD.
Esto era igual a un CD, ¿cierto? $700 megas. Bueno, en un CD normal caben 20 canciones, 20 canciones. O caben como unos 30 libros. Imagínense un libro. Un libro es un lugar en donde se guarda la memoria, o sea, un registro. Entonces, antes de los CDs existían, bueno, un cassette. En un cassette, Sofía, eran unas cajitas así. Y ahí cabían, en un cassette cabían más o menos 15 canciones por lado y lado. 15 canciones en una cinta de grabación. O cabía un libro, un audiolibro cabía en un cassette. ¿Sí? No un libro tan grande, era un libro más o menos pequeñito. Adelante, adelante. No se haga allá en la penumbra como los vampiros. En un cassette cabían 15 canciones o un libro. Antes de los cassettes, entonces ahora sí estaban los libros. Y antes de los libros estaban los papiros, o sea, rollos de cuero. Y antes de los papiros estaban las piedras. Pero en las piedras era muy difícil escribir. Sí, sin embargo, usted va al Museo del Louvre y ve la piedra donde está el código de Hammurabi. Eso es una maravilla ver esa piedra porque son letras pequeñitas, cuneiformes ahí. Y es una piedra como de este alto. De arriba abajo, hecha en basalto negro, llena del código Hammurabi por todos los lados. Tiene como 3 lados esa piedra. Es una maravilla porque ahí cabe, sí, imagínense uno cargando ahí el código de Hammurabi. ¡Hue madre! Pero el rey mandó hacer estelas de esa y la repartió por el reino. Y hacer versiones más corticas y la repartió por el reino. O sea, el código Hammurabi fue conocido como... Pero antes de las piedras, ¿qué estaba? La memoria del hombre, que se transmitía por la tradición oral. Pero eso estaba guardado aquí. Pero déjeme decirle, no avanzamos. Yo no sé si en Google se puede averiguar, Samuel, cuánto calculan los científicos que tiene enteras el cerebro humano. Ni la computadora más sofisticada en este momento, ni la bestia que guarda la información de todo el mundo tiene la capacidad que tiene el cerebro humano. No hemos avanzado. Realmente inclusive la memoria se está perdiendo por dejar de usarla. ¿Sí? Yo me acuerdo que antes yo escuchaba una canción y me la aprendía. Tres veces la escuchaba y me la aprendía. Ya no. Ya no. Quisiera tenerte cerca de mí y tus ojos lloran por ti. Sin tu amor. Dice, ¿qué habilidades tiene usted? Canto la parte rápida de mis ojos lloran por ti. Esa es la habilidad. Bueno, hay gente que se la sabe. Aquí. La tradición oral, ¿cuántos? El cerebro humano, nuestro cerebro. Imagínense, ¿cuál es el recuerdo que usted tiene cuando era más pequeñito? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía en el recuerdo que tiene más pequeño, Tatiana? ¿Cuál es el recuerdo? No, ni siquiera 4, creo como 6. ¿Qué estabas haciendo? Me acuerdo que estaba dañando los juguetes de mi primo. Dañando los juguetes del primo. Carlos, Andrés.
No te voy a decir recuerdos, pero hay un dato curioso que dice que el cerebro tiene la capacidad de almacenamiento de más o menos 3 millones de horas de video, unos 300 años de reproducción continua. ¡Nah! ¡Hue madre! Yo me acuerdo cuando tenía más o menos 1 año de edad. Tengo memoria de ese momento. Por ejemplo, les voy a contar uno feo. Me acuerdo cuando me compraron la primera mica. Mica es donde los bebés aprenden a hacer popó. Pero eso no es lo peor. Me acuerdo el color. Era azul hospital de plástico. Y era como una sillita. ¿Saben de qué me acuerdo? Del olor, del popó. ¿Y saben de qué me acuerdo? Que era un sábado por la tarde y estaban presentando un programa que se llamaba Operación Jaja. Eso es muy bien. Pero yo me acuerdo del olor de mis excrementos. Me acuerdo de estar sentado viéndola. Eso es muy, muy, muy antiguo. Estamos hablando de 51 años en mi vida atrás. Pero lo tenaz es poder recordar el olor. Eso no lo tiene ninguna memoria que el hombre haya podido crear todavía. Los olores no los puede recordar todavía. Los sabores. Además, los sentimientos, las sensaciones, eso no lo puede recordar. Yo me acuerdo que era placentero. Yo sentía un calorcillo que subía. No, es verdad. Me acuerdo de la sensación, además me sentía feliz porque estaba estrenado, ¿sí? Tanto que me tenía ahí en público con todos mis hermanos, pues era chiquito, a mí qué me podían decir. Increíble, uno puede recordar cosas, ¿sí? Y mire, si nosotros hiciéramos el ejercicio, nosotros tenemos recuerdos aún desde el vientre, desde el vientre de la madre, nosotros recordamos situaciones, emociones de la mamá, están registradas en nuestra memoria. El hombre tiene memoria genética, por ejemplo, un niño está en el vientre de la mamá y el papá muere en un accidente, y el niño crece y come igualito que como comía el papá. ¿Desde dónde sacó eso? Es una memoria genética. O sea, la capacidad del cerebro es... Entonces, cuando los teólogos dicen que no hay fidelidad en los testimonios de los discípulos, mienten. Hay una fidelidad más absoluta que lo que podía dar hoy en día un registro histórico. Hay más fidelidad en eso. Entonces, bueno, estamos hablando de esto porque estamos diciendo que tiene que tener un grupo de estudio. ¿Cómo es la dinámica de un grupo de estudio? Vanessa, ¿qué se hace cuando se hace un grupo de estudio? ¿Qué es lo primero? Como el orden, ¿Cómo se desarrolla así? pues nos saludamos, oramos. En primer lugar, saludar. Porque el saludo crea confianza. Y llega una persona nueva, y dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano, qué chévere. ¿Y quién te invitó? No, vine con Erika, que es que, hola, Erika, sí, qué chévere. ¿De dónde vienes? No, yo estoy viniendo de Santa Marta. Bienvenida, qué rico que estés aquí. La persona ya se siente bien, ¿sí? Entonces es un saludo. ¿Qué más? Leemos la palabra. Muy bien. Oramos. Entonces, damos gracias, sí. Bueno, no, entonces el saludo. Después del saludo, entonces leemos la palabra, ¿sí? Lectura de la palabra. Pues nosotros aquí estamos fácil porque estamos perícopa por perícopa. No se le vaya a ocurrir leer 3 capítulos de la Biblia. No funciona hacer lecturas tan grandes para gente nueva, ¿sí? Entonces hacer lecturas más bien cortas. Hay algunos capítulos de la Biblia, algunas perícopas que son extensas, ya uno se tiene ahí como lío. Porque la gente nueva no tiene esa disciplina, ¿sí? Yo estoy pensando mucho porque en la lectura han descubierto que la lectura más significativa para alguien es la lectura introspectiva, o sea, la lectura que hace cada quien. Entonces yo no sé si uno debería animar a hacer primero
lectura introspectiva, cada uno lee para sí. Y después una lectura pública. ¿Sí? Se hace una lectura pública. Uno en esa lectura puede hacer que la gente participe. Puede decir, bueno, ¿quién quiere leer? Entonces lean. El que quiera leer, o puede poner a leer a cada uno. Vamos a leer de a 3 versículos cada uno. Bueno, o alguien que lea bien, lee. ¿Sí? Entonces, lectura de la palabra. Después de la lectura, ¿qué se hace? Vanessa. Orar. Orar. Esa oración es ABC. ABC es en alta voz, es breve y es cristocéntrica. ¿Sí? Si uno pone a hacer la oración a la hermana cristiana universal, ay no, se tiró el grupo. Y porque, no, Señor, te pedimos por los niños de Biafra, y en este momento yo decreto cielos abiertos, y ahora mismo recibe esta profecía que es para ti. Y No. Una persona nueva llega a un grupo y escucha a una persona orando así y dice, no, yo nunca voy a poder orar. Si eso es orar, yo nunca voy a poder orar. Pero uno hace en alta voz, breve, Padre, nosotros te damos gracias que estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú abriéndonos el entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Menos de un minuto duró la oración. Entonces la próxima vez, alguien que ha llegado nuevo al grupo dice, yo también puedo orar. Eso es una oración, yo también puedo orar. ¿Les quiere orar? Sí. Señor, te pedimos que tú nos permitas conocer tu palabra. Amén. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya enseñamos esa oración. Después de la oración ABC, ¿qué sigue? Pues empezar contextualizar. Una pregunta de rompehielo o una pregunta de integración. ¿Qué características tiene esa pregunta, Vanessa? Que sea fácil, que todos la puedan responder, que no Una sea- pregunta fácil, que todos puedan responderla. ¿Qué más? que no se responda sí y no, sino Que no se pueda responder solo con sí o no. Es una pregunta abierta. ¿Qué más? que no sea muy personal. Que no sea muy íntima. ¿Cuál fue la primera vez que le quebraron el corazón? Eso no se pregunta. Eso no se preguntaba. No, que no sea muy íntima. ¿Qué más? Una característica clave de las preguntas. ¿Alguien sabe más de las preguntas? ¿Quién? ¿Quién se acuerda de las preguntas? ¿Ah? A mí me cuenta que ustedes me están haciendo preguntas de introducción. Que tenga que ver con el tema. O sea, que abarque como el tema que se va a manejar. Que tenga una relación con el tema. ¿Qué más? Una súper característica que no sea religiosa. Muy bien. Ustedes me están haciendo preguntas de introducción, ya me di cuenta. Que no sea religiosa. O sea, cuando usted ora, ¿qué es lo que a Dios usted le ha pedido? ¿Sí? ¿Cuál es su momento espiritual más significativo? No. Cuando nosotros nos damos cuenta de las preguntas de Jesús, las preguntas de Jesús son absolutamente cotidianas. ¿Sí? ¿Qué se hace con una lámpara cuando se enciende? Ay, Señor, pero esa pregunta, pero él agarra esa pregunta y la vuelve toda una enseñanza. ¿Qué hace cuando a usted se le pierde una moneda? ¿Sí? Ay, pues Señor, pues obviamente, pero de esa pregunta él saca toda la enseñanza. Entonces es una pregunta muy cotidiana que todo el mundo pueda responder. Yo me sentí muy feliz porque estando allá en Montería pude hacer otra vez grupos de estudio así cerrados y entonces pude otra vez ejercer la pregunta de introducción. Por ejemplo, una pregunta cuando estábamos hablando de el hijo pródigo. Usted sabe, ¿no? Que el papá al final manda a hacer una fiesta. Y entonces yo pregunté, ¿cuál es la fiesta más inolvidable que usted ha tenido? La parranda.
porque además había mucha gente que era nueva, y entonces cualquiera respondía a esa parranda. El dueño de la casa que había estado, porque era el papá de Paola, que estaba un poquito como medio ahí como prevenido, ¿no? De una dijo, 3 días yo me quedé con un grupo parrandeando, yo lo contraté y eso nos contó toda la parranda. Eso rompió el hielo. Eso creó, porque toda la familia se acordaba de esa, porque parece que el tipo duró perdido y entonces todo el mundo se acordaba que estuvo perdido. Y entonces todos, ¡ay, sí! Y era tocayo Diego. Y yo bueno, tocayo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Y no sé qué. ¿Y cuánta plata se gastó? No, friega un poco de plata, tú no sabes. Y no sé qué. Una pregunta fácil. ¿Cuál es la fiesta? Ludo, ¿cuál es la fiesta más memorable que has tenido? Que más te acuerdes. Matrimonio. ¿Sí hicieron fiesta? Claro. Hicieron fiesta. Con música en vivo y de todo. Los amigos llegaron y hicieron comida. De todo. ¿Cuál fue el plato principal? La comida rusa. ¿Tú preparaste comida rusa? No, ya no, pero su familia sí. Vino tu familia. ¿Quiénes vinieron? Mi mamá, mi hermana, su hijo, mi tío. ¿Cómo te estás sintiendo ahora al recordar ese momento? No, pues claro. Inmediatamente uno se le hincha el pecho y siente, sí, se olvida que está en un grupo de estudio bíblico académico y se vuelve en algo personal, en algo íntimo, en algo vivencial. El estudio se vuelve vivencial. No es, ojo, esa es otra característica de la pregunta. No es una pregunta abstracta. No abstracta. No es un supuesto. Si usted fuera en un avión y se fuera a caer, ¿cuál sería su actitud? No sirve. Tiene que ser una pregunta que Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el momento de mayor peligro que ha sentido usted? Javier, ¿cuál es el momento donde has sentido más peligro en tu vida? Una vez que me iban a atracar. ¿Era donde, cerca de la casa? Cerca de la casa, en un parque. ¿Qué hora eran? Como las 8 de la noche. No era tarde, yo iba a decir, tarde, ¿qué hacía sí. afuera de la casa? 8 ¿Qué pasa? de la noche, ¿cuántos eran? No, era un tipo. ¿Un pero tipo? es que yo tendría que por ahí 13 años, 14 años. ¡Wow! Y era Y era chiquito. un parque, pero es que el parque no tenía luces ni nada. Y yo, por no dar la vuelta, me crucé así diagonal. ¿Y el tipo estaba armado? Y estaba así, estaba armado. Y es que fue chistoso, así, porque el tipo llegó y me paró y me dijo, deme todo lo que tiene. Y entonces yo le dije, ¿qué? Y él me fue a responder. Salió corriendo, esperaste la respuesta. Fíjese, él está sintiendo, perdón, la Marta está sintiendo otra vez el temor que llegó a sentir en ese momento, pero también la salida, y nos hizo reír a todos y creó un ambiente, y ya todos amamos a Javier porque ya se volvió nuestro, ya hay una relación. Las preguntas de introducción son muy importantes en los grupos de estudio. El objetivo del grupo de estudio es llevar a la gente a los pies de Cristo de una manera vivencial, o sea, que no sea una teoría, que no sea una cosa cargosa, un ladrillo ahí académico. En la primera perícopa habíamos observado las diferentes dehiscencias que se producen en el texto. No, fregués, váyase para el chorizo, hermano. Eso no es la forma como está escrita. La Biblia está escrita de manera que son experiencias personales de los testigos que tuvieron el contacto con Jesús. Y nosotros en eso no podemos, a no ser que un datico vaya a enriquecer el grupo de estudio, un dato histórico o alguna cosa, pero de resto, si no es así, no lo mencionamos. ¿Para qué? Si está en ¿para qué nos ponemos a blufiar de que somos los grandes eruditos? No, eso es una tontería, porque estamos perdiendo la oportunidad, no solamente de hacer el grupo, sino de que se levanten discípulos que hagan grupos de estudio. ¿Sabe qué me maravilló de la gente en Montería? Angélica fue y llevó grupos de estudio a sus casas, con su familia, con su hermana, con su tía, con varias gente. Y lo hizo también que la gente que se quedó allá comenzó a hacer grupos de estudio. Y la gente ellos saben que ser cristiano es llevar a la gente a los pies de Cristo por medio del estudio de la palabra. O sea, esa iglesia,
Mejor dicho, si sigue así, tiene el potencial. Yo decía, ay, si eso estuviera por lo menos en el 10% de la gente de Palabra Viva, mejor dicho, sería impresionante. Porque no hay que obligarlos, no hay que decir, o sea, eso está como natural, ¿sí? Como cuando uno entra a la casa y se limpia los pies. Bueno, todo el mundo se limpia los pies. Pero ya como uno ya sabe, ya eso no tiene ciencia. Ellos así entienden. Ser cristiano es hacer grupos de estudio, llevar gente a los pies de Cristo por medio de la palabra. Y es de una manera sencilla. Entonces, muy enriquecedor eso. Esa pregunta de rompehielo es muy clave. Si el grupo es muy grande, pues obviamente uno no puede dejar que todo el mundo cuente la experiencia, pero puede coger 2 o 3. Fíjense que aquí, como yo sé que ustedes son tan tímidos en la noche, entonces yo jalo la gente. Yo digo, Ludo, Tatiana, Javier, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y fuera él dice, no, una vez que me atracaron. Pero yo le digo, ¿pero y qué? ¿Y a qué horas era? Él cae en mi trampa. Entonces dice, no, a las 8. ¿Y cuántos tipos eran? No, pues era uno, que pasa es que yo era pequeñito. Sí, ¿cuántos años tenías? 13. ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo era? ¿Y qué pasó? Y entonces él empieza a hablarnos, pero yo utilizaré eso que él habló para el grupo de estudio. Por eso la pregunta sí tiene que tener, sí, por ejemplo, estaríamos hablando de la segunda venida, cuando el Señor venga a demandarnos en la parábola de las minas, ¿qué vamos a sentir cuando Él venga? ¿Qué sensación vamos a sentir? ¿Será un momento peligroso para nosotros? ¿Saldremos corriendo o tendremos gozo? ¿Sí? En lo de la fiesta era porque el papá hace una fiesta para el hijo. Estaba demasiado feliz. El papá estaba absolutamente feliz. Entonces, por eso pensé, era una pregunta solamente, pero tiene un propósito: romper el hielo, crear un ambiente de confianza, pero fuera de eso, enriquecernos para cuando ya vayamos a hacer la enseñanza. Por eso esta pregunta tiene que ser bien jalada. Es una pregunta que tiene que ser bien formulada, ¿sí? Una pregunta fácil. ¿Cuál es el regalo más bonito que ha recibido en su vida? ¿Cuál es el regalo más bonito que ha recibido en su vida? Alicia, ¿cuál es el regalo más bonito que ha recibido en tu vida? Micrófono para Alicia. Buenas noches. Un viaje a Israel. Un viaje a Israel, imagínese. Eso no es regalo, eso es regalazo, regalazo. ¿Cuántos días duró el viaje? 6 meses. ¡Wow! Eso no era regalazo, eso era el premio mayor. 6 meses. Bárbaro. ¿Y qué fuiste a hacer? ¿A estudiar? Sí, a estudiar un poco de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que más te gustó de ese viaje? Pues el encuentro con Dios, ¿no? El trato de Dios directamente. ¡Wow! ¡Qué chévere! Buen regalo. No, ya todos conocemos un poquito de la vida de Alicia y 6 meses en Israel. ¡Bah! ¿Sí? ¿Y el estudio qué tal estuvo? ¿Era un estudio profundo o más como devocional? Pues, sí, más como devocional y como una relación muy personal con Dios, del trato de él conmigo, ¿no? Pero pues utilizó todo el entorno y el viaje para poder tratar mi corazón, Sí. en cuanto pues con él. Una pregunta, de los que están aquí reunidos, ¿hay alguien que no haya pensado en el regalo más bonito que ha recibido? ¿Hay alguien que no pensó en eso? ¿O todos pensaron en el regalo? ¿Sí? El que no haya pensado en el regalo, levante la mano. Esteban, ¿cuál fue el regalo que recibiste? Mi regalo más bonito, y creo que fue o sea, por la situación que fue cuando me regalaron una consola de un Wii, ¿sí? Un Wii, una consola para jugar, Sí. juegos de... Fue muy- Un Wii. ¿Cuál fue el regalo más bonito? ¿No has pensado? ¿No has pensado? Cuéntanos, ¿cuál fue el regalo más bonito que has recibido? Piénsalo, cuéntanos. Te vamos a hacer pensar. ¿Cuál es el regalo más bonito que has recibido? Pues creo que los hijos, ¿no? Los hijos. Sí, ¿Te acuerdas cuando nació tu primer hijo? claro, ¿Te claro. acuerdas cuando lo miraste a los ojos? Inclusive me acuerdo cuando mi hija nació, cuando fue parto normal. Y ella, cuando nació, yo le vi la cabecita y ella tenía la cabeza así y los ojos grandes y abiertos. ¡Wow! Y movía la cabeza y miraba como, ¿dónde estoy?
eso nunca se me olvida. ¿Cuál fue se podía describir esa sensación? Era como que, Hermosa, una sensación espectacular. Yo me sentí, ay, pero que mi hija, o sea, tiene una viveza, como que estaba esperando y como que me quería conocer, ¿no? Entonces, y también, nunca se me olvida el nacimiento de mi hijo. Él fue por cesárea. Y cuando el niño nació, el médico me lo mostró y me mostró fue la chacarita. Y dijo, ay, mira cómo las tiene de negritas. Y eso nunca se me olvida porque a mí me pareció muy chistoso. se dan cuenta que ya no quería hablar, pero habló. Y ahora habló y habló de su corazón. Y nosotros ya conocemos parte de su casa y quisiéramos conocer a su hija mayor para ver si tiene los ojos grandes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjese que la pregunta de rompehielo es muy clave. Crea un buen ambiente, ¿sí? Cuando alguien de esos horrorosos que vienen a los grupos de estudio y que son sabiondos bíblicos, comienzan a decir, no, mi regalo más maravilloso fue la vida espiritual cuando el Señor me salvó. Cállelo, sáquelo rápido. No deje que se le tire el grupo. Porque esas respuestas, nosotros estábamos, por ejemplo, en lo de la parranda, y había un hombre que era pues evangélico. Entonces digo, no, un día que le celebramos el cumpleaños a Jesús, y el resto de la gente que iba a entender esa locura que le celebramos el cumpleaños a Jesús. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! Otra parranda. Lo corté de una, no lo dejé hablar de esa parranda, ¿sí? Entonces es muy clave entender que la pregunta tiene que ser de lo cotidiano, hablar de lo cotidiano. Muy bien. Después de la pregunta de rompehielo, entonces uno pues contextualiza. Está bien, contextualizar. Entonces uno dice, bueno, pues aquí Jesús nos está hablando de una situación en que vienen unos hombres a preguntarle con qué autoridad él hace eso. Y vamos a ver Jesús qué le va a responder. Entonces ahora comienza el desarrollo del estudio. Con las preguntas, ¿qué preguntas hay en un grupo de estudio? Priscila. De observación, las primeras. La primera, ¿Qué característica tienen las preguntas de observación? que son preguntas que te ayudan a fijar datos específicos en tu memoria de lo que está allí en el texto, ¿sí? Entonces, La clave es que la respuesta está ahí en el texto. Del primer versículo, la respuesta está ahí en el texto. Del primer versículo de la porción de Lucas que estamos viendo, Oscar, una pregunta de observación. Cada uno busque una pregunta de observación. Puede ser que no son muchas las preguntas que habrá, pero a ver, Oscar, una pregunta de observación. ¿A quién le estaba enseñando Jesús? ¿A quién estaba enseñando Jesús? Respuesta, Erika. Al pueblo. Muy bien, muy bien. Pregunta de observación, mi estimado Alfonso. Alfonso, Gustavo. Una pregunta de observación del versículo 1. ¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? Respuesta. ¿A dónde llegaron los sacerdotes y los escribas? Al templo. Bien, al templo. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Freddy, otra pregunta. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? ¿O qué anunciaba Jesús? ¿Por qué la corregiste? No, porque no es enseñar. Claro, no dice que estaba enseñando. Hay dos cosas que está haciendo Jesús que son diferentes. Está enseñando y anunciando el evangelio. ¿Cómo dice tu versículo, Vanessa, que me está peleando? Pasa el micrófono a Vanessa para que pelee con argumentos. Me dijeron en Montería, cuando nosotros vimos las clases al principio,
nosotros pensamos, sí, ese pastor tan odioso que es, que no venga aquí a ser tan odioso. Pero es porque no saben que yo molesto así. Entonces, Vanessa, a ver, Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. ¿qué es y? ¿Qué estaba enseñando Jesús, Estaba Vanessa? haciendo las dos cosas. ¿Qué estaba enseñando Jesús, Vanessa? El evangelio. No, ahí no dice que está enseñando el evangelio. Enseñando a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Y anunciando el evangelio. Y es una partícula que implica que es un añadido, como una coma, que es además, se está añadiendo lo que está haciendo. ¿Bien? Entonces Jesús está, ¿qué está? Entonces por eso corrigió Freddy muy bien, porque no dice que estaba enseñando, pero sí dice que estaba. Entonces, ¿qué es la pregunta? Freddy, otra vez. ¿Qué anunciaba Jesús? Eugenia, la respuesta, con micrófono. El evangelio. Tan chévere, ¿no? Que Jesús predicaba el evangelio. Entonces, ¿usted para qué se pone a hablar tonterías en los grupos de estudio? ¿Predique el evangelio? No se ponga a hablar tantas carambanadas. Muy bien. Otra pregunta, Sofía, de observación. Bueno, pues tú ya la respondiste. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. No, perdón, la respuesta la da Esteban. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Error. Carlos Andrés. Dale. No, para los de afuera. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando y anunciando el evangelio. Y anunciando el evangelio. Francis, una pregunta de observación. Sobre el mismo versículo, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes se le acercaron a Jesús o quiénes estaban en el templo con Jesús? ¿Quiénes se acercaron? Respuesta, Esperanza. Se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de observación. Carlos Andrés. Ok, claro que ya está en la pregunta anterior, con los ancianos. Otra pregunta de observación, Elizabeth. ¿Se acabaron? ¿Qué sucedió este día? ¿Qué sucedió ese día? Que Jesús tiene un encuentro con los fariseos, con el pueblo cuando está enseñando. Muy bien, otra pregunta, Elizabeth 2. O Elizabeth Gato. Queda una. ¿De ese mismo versículo? Sí. ¿Quién es el que está enseñando y anunciando el evangelio? ¿Ah? Jesús. Fíjense todas las preguntas de observación que sacamos. Y fíjense que esas preguntas son muy fáciles de responder. ¿Sí? Entonces la gente y nos ayudan a contextualizar. Un día, Jesús en el templo estaba enseñando y anunciando el evangelio al pueblo cuando llegaron los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Y ya nos hemos memorizado el versículo 1 de Lucas capítulo 20. ¿Sí? Ya nuestra memoria ya tiene el plan establecido. ¿Qué otro tipo de preguntas hay, Priscila? Las preguntas de interpretación. Interpretación. ¿Qué característica tienen las preguntas de interpretación?
que son preguntas que buscan encontrarle el sentido a lo que se está leyendo, pero el sentido, pues no para nosotros, sino que fue lo que quiso decir el autor que escribió pues, el libro. El sentido. El sentido. Muy bien. ¿Habría otra forma de decirlas? De describir las preguntas de interpretación? Como dices, Estela. Que la respuesta no está implícita en el texto. O sea, La respuesta no está implícita en el texto en primer lugar. ¿Y qué más? No está implícita, pero sería mejor decir no está explícita. No está explícita, muy bien, gracias, Sofi. No está explícita en el texto, pero está en el texto. Pero está ahí, ¿sí? Nosotros con el texto podremos deducir. Es una pregunta de interpretación. Aquí hay una dificultad porque uno confunde las preguntas de interpretación y de análisis. Yo siempre tengo como esa duda, ¿sí? Entonces, como tengo la duda siempre, te digo interpretación y análisis, pero hay una diferencia, ¿sí? Porque el análisis, yo pienso que el análisis es la pregunta que está en el texto, aunque no está explícita, pero está en el texto, y que la interpretación no está en el texto y no está ni siquiera implícita, sino que toca pensar fuera del texto, ¿sí? Creo que así haría yo esta análisis no explícita, pero está en el texto. Interpretación no explícita, no está en el texto. Vamos a ver primero de análisis. No explícita, pero está en el texto. Priscila, haznos una pregunta de análisis del primer versículo. Del primer versículo. Que la respuesta está en el texto, ¿cierto? O sea, la respuesta no está clara, pero que tú... está implícita en el texto, pero no se ve claramente. Okay. Tiene que hacerse un análisis para entenderla. Okay. ¿Por qué llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos a escuchar a Jesús? Podría ser. ¿Por qué llegaron los ancianos y los sacerdotes y los escribas a escuchar a Jesús? ¿Esa respuesta está en el texto? ¿En todo el texto? O sea, ¿en toda la porción? No, en ese versículo. ¿Solo en el versículo? ¿Está en el versículo? No, no está. De modo que sería una pregunta de interpretación. Estamos hablando solamente del versículo, puede ser que más adelante lo diga, pero solamente estamos hablando de ese versículo. En el versículo no está. De modo que sería una pregunta que nos tendríamos que salir del texto. Y eso es una pregunta de interpretación. Si yo tengo que ir a otras partes de la Biblia para encontrar la respuesta, por ejemplo, pues ya es que es una pregunta de interpretación. ¿Sí? Yo tengo que buscar la respuesta o puedo buscarla en la historia. Cuando estábamos hablando de las minas, por ejemplo, yo tuve que decirle a la gente cómo era que funcionaba el sistema de gobierno en la época. Porque dice que un hombre noble se fue a otro lugar para recibir un reino. Normalmente uno no tiene que ir a otro lugar para que le den un reino. Es más, uno nace rey, ¿o no? El rey se supone que es una herencia que recibe alguien por genealogía, por casta, pero resulta que en la época de Jesús, y eso muestra que la Biblia es un libro históricamente, un documento fidedigno, fiel.
Porque en la época de Jesús, ¿quiénes nombraban los reyes de las regiones? ¿Quién? Los romanos. Imagínense, el Imperio Romano tenía dominado todo. Decían los romanos, los ciudadanos romanos gobernamos sobre los reyes de los pueblos. Porque en Roma no había rey. En Roma habían ciudadanos que se reunían en el Senado, los principales ciudadanos se reunían en el Senado y ellos tomaban las determinaciones. Entonces el Senado durante un año tenía a alguien que se llamaba el primer hombre de Roma. Él era el primero entre los pares, entre toda la gente. Y ellos decían, por ejemplo, vamos a nombrar un rey para que nos ayude a gobernar la región de Samaria y de Judea. Vamos a nombrar a... Ay, ¿cómo se llama este loquito que estuvo estudiando con usted cuando usted era chiquito? Con Herodes. Entonces se llamaba... no me acuerdo. Herodes. Eso, llamemos a Herodes. Herodes, venga. Entonces mandaban una carta. Y entonces el hombre tenía que ir hasta Roma a recibir la autoridad de ser rey sobre esa región. Pero no solamente eso. Podía ser que los enemigos de esa persona dijeran, no queremos que este hombre esté sobre nosotros. Entonces ellos se adelantaban y enviaban una comisión por un camino más rápido para que fuera donde el Senado y dijeran, no, mire, Herodes es un corrupto, es un malvado, él se robó y él hizo esto contra el Imperio Romano y él estaba montando una disidencia. Llegaba Herodes y el Senado lo mandaba a matar en lugar de nombrarlo rey. ¿Se acuerdan que en la parábola pasa eso? Que la gente, los conciudadanos, se da cuenta que no es que es una persona que tiene el linaje real, sino que es un principal que va a ir a recibir un reino. Entonces, eso muestra que el relato es absolutamente fiel al tiempo en que está siendo contado. Por eso tiene una validez histórica. Los teólogos no pueden negar eso. ¿Sí? Entonces, pero estudiando, yo vi algo que no había visto nunca en Montería. De esa porción, déjenme contarles lo que vi. ¿Por qué el rey nombró a los siervos para administrar un dinero? ¿Por qué el rey? ¿Se acuerda que él dice, voy a ir a recibir el reino? Llama a 10 siervos, les entrega una mina, o sea, 60 millones, y les dice, administrenlo y cuando vuelva hablamos. Y se fue. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál fue la razón para entregarle a sus siervos, a 10 siervos, llamó a 10 siervos, les dijo, tenga 60 millones, tenga 60 millones, tenga 60 millones, fíjese que a todos les dio lo mismo. Y se fue. Y por eso les dio una orden. ¿Qué orden les dio? Negocien. Ludo. Será para que el hijo va a venir con el reino, ¿no? Para saber a quiénes colocar en su reino, a que administren, pues. Esa es la razón. Porque cuando él vuelve le pregunta al primero, ¿usted qué hizo? Dijo, aquí está tu mina y 10 minas más. Dijo, denle 10 ciudades para gobernar. Y el otro, 5 ciudades para... ¿Se da cuenta? Es que Jesús es demasiado pilo. Porque ¿cómo va a administrar el reino? ¿Cómo va a administrar el reino si va a ir a recibirlo? Él dice, mientras yo gasto el tiempo yendo a tomar el reino, voy a mirar a ver qué habilidad tienen mis siervos para ayudarme a administrar el reino. Y los deja entonces a cada uno con un capital. Y cuando vuelve, ¿cuántos? Usted tiene la capacidad para gobernar 10 ciudades. Usted tiene la capacidad para gobernar 5 ciudades. Muy pilo, ¿no? Yo nunca lo había visto. Bueno, entonces la pregunta de análisis está en el texto, pero no es tan... Hay que pensar un poquillo para poder encontrarlo. Bueno, unas de... Elizabeth. Lides. Es raro el nombre. Lides. ¿Por qué o para qué Jesús enseñaba el Evangelio? Muy bien. ¿Por qué? Pregunta, ¿para qué Jesús enseñaba
el Evangelio. Pregunta, ¿la respuesta está en el texto? No está en el texto. Es una pregunta de interpretación. Tenemos dos preguntas de interpretación. Una de análisis. Sofía, después Carlos y después Esteban. Porque el texto distingue a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del resto del pueblo. ¿Puedes hacer la pregunta menos académica? Está muy pila, pero para la universidad está muy bien, pero para el grupo de estudio, ¿sí? Bueno, porque nombra a personas aparte del pueblo. Siempre pensemos en que le estamos enseñando a niños. Imagínense que en el grupo de 50 personas había niños chiquitos, había niños medianos, había gente joven, había gente mayor y habían ancianos. Si yo me descacho, pierdo la atención de algún grupo. Lo más fácil es tratar de enseñar a los niños, pero haciéndolo bien, no como, a ver niños, no, sino tratando a los niños bien, pero haciendo las preguntas, y entonces había un niño al lado, entonces yo lo cogí como de secretario, entonces, bueno, secretario, cuéntame. Entonces el muchacho, el chino Pilo, pregunta. Porque el texto distingue a algunas personas. No, un niño no entiende, distingue, mi amada Sofía. Porque Y el texto tampoco entiende el texto. Tenemos que aprender a hacer las preguntas súper. ¿Por qué se diferencia o por qué se muestran dos grupos de personas? El pueblo y los escribas, los ancianos y los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está en el texto? Sí, implícitamente sí. Porque ¿cómo llama al primer grupo? Pueblo. ¿Y cómo llama al segundo grupo? Principales. Hay una diferencia. Hay una diferencia, hay dos, ¿sí? Hay una diferencia. Fíjense que el pueblo está tranquilo escuchando y los principales no quieren recibir. Están ahí fregando la vida, ¿sí? Entonces por eso hace la diferencia. Dice, había una multitud entre la cual estaban los fariseos, ahí no hay distinción. Pero sí dice, estaban el pueblo y llegaron los... sí está marcando una distinción. Esa es una pregunta de interpretación. Muy bien. Perdón. Perdón. De análisis. Con micrófono, please. Bueno, yo no sé, pero yo también pienso que es interpretación porque la interpretación te lleva a comparar dos situaciones. O sea, análisis sí, pero también interpretación, tú relacionas, digamos, causa y efecto, acción y reacción, cómo estaba antes algo y cómo estaba después. O sea, pero mire, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta de análisis, de interpretación. ¿En dónde se ubican los templos de las comunidades? ¿Está ahí? No está ahí. Uno tiene que empezar a elucubrar por fuera del texto. Normalmente los templos se ubican en un lugar alto. ¿Por qué? Para llamar la atención, para exaltar, para mostrar que es un lugar principal, que es un lugar que está por encima de los otros. Si usted va a las ciudades normales donde, sí, a Grecia, la Acrópolis, y el templo estaba en el monte de Jerusalén, era el lugar más alto el templo. Entonces siempre se ubican en eso. Eso no está en el texto. Está la pregunta, se puede sacar el texto que está hablando del templo, pero no está implícitamente ahí. En cambio aquí, en esta pregunta, yo veo una diferencia que marca entre el pueblo y estos tres grupos de personas.
Y Sofi está haciendo la pregunta para que la gente reflexione por qué hay una diferencia entre estos dos grupos, ¿sí? No sé si inclusive sobre eso podíamos preguntar otra cosa. ¿Quiénes estaban escuchando a Jesús? ¿Y quiénes llegaron? Ahí hay una, ¿sí? Fíjense que ellos no estaban haciendo parte de los que estaban aprendiendo. Ellos llegaron ahí, interrumpieron. Ya eso marca que hay un punto de diferencia. Pregunta de análisis y de interpretación. Ahorita vamos a ver más preguntas de esas, no se preocupe con otros versículos. Estamos tratando de hacer el ejercicio. ¿Qué otro tipo de preguntas hay, Pris? De aplicación. De aplicación. ¿Cuál es la característica? Que la persona ya lo hace suyo, lo hace vivencia el texto a la persona. Es una pregunta que enlaza el texto con alguna enseñanza para la persona, que puede sacar la persona de ese texto, digámoslo así. El texto conmigo. Exacto. ¿Sí? Ajá. Ya es el texto conmigo. Es una pregunta de aplicación. Uy, difícil en el versículo 1. ¿Quién tiene una pregunta de aplicación? A ver. Javier. Micrófono para Javier. Allá está en la esquina. Mientras tanto, Esteban tiene una pregunta. A ver, Esteban. En cuanto a esas preguntas, se pueden generar como suposiciones, como supongamos que usted estuviera ahí, entonces usted sería de los que está escuchando a Jesús o de los que llega creyéndose un principal. O algo así. Eso sería para una pregunta de aplicación, ¿no? Supongamos que suposiciones se puede hacer. Sí. Javier. ¿Cuál? Dale, ¿cómo sería la pregunta? ¿Usted es de las personas que escucha a Jesús o de los que quiere interrumpir ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud ante Jesús? Ante la palabra, sí. ¿Cuál es su actitud ante la palabra? ¿Sentarse a aprender? ¿Usted quiere aprender de la palabra o quiere discutir con la palabra? Es una preguntaza. Además, porque siempre llega gente que viene a pelear. ¿Para qué? Ay, viejo, ¿para qué? ¿Sí? Siempre, yo tengo una pregunta. Ludo. Hay algo que a mí me gusta hacer en los grupos de estudio cuando veo una oportunidad como esta, y es, así como Jesús enseñaba en el templo, así están ustedes aquí por su propia cuenta. Hace sentir bien a las personas por el hecho de haber ido a escuchar de Jesús. Haznos esa pregunta en una pregunta es que es una aplicación. Bueno, haz eso primero con una pregunta de análisis. Las personas que estaban ahí. Las personas que estaban allí fueron por su propia cuenta. ¿Qué los motivó? ¿Qué los motivó para estar escuchando a Jesús? No, llegaron por su propia cuenta, querían escucharlo. Bien. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué motivó a los fariseos? ¿Qué motivó a los ancianos y qué motivó a los escribas para llegar ahí? Ellos llegan realmente a pelear. Ellos llegan a molestar. Quedaron, en Colombia decimos, rabones. ¿Conocían esa palabra? Tatiana, rabón. Rabón, dicen los muchachos, alguien que queda ardido, que queda bravo, que queda resentido, que queda con ganas de desquitarse, ¿sí? En Ibagué decían colino, en mi época, colino, quedó colino, rabón. Otra palabra ahora para eso, rayado, quedó ardido. En Venezuela, ¿cómo dicen? ¿Es una grosería? Picado, quedó picado, ¿sí? Bien, es que tenemos aquí un buen grupo quedó picado. Entonces sí, fíjense que es una pregunta muy buena de aplicación. Muy bien, versículo 2.
una pregunta de observación. ¿Cómo es tu nombre? Mami, tu nombre. Catalina y Sebastián y Sara. Y Catalina, Sebastián y Sara. Bueno, Catalina, una pregunta de observación del versículo 2. ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿Qué le preguntaron a Jesús? Ojo, acuérdense que nosotros tenemos que facilitarle al grupo, facilitar las preguntas. Entonces tenemos que hacer preguntas completas. A esa pregunta le falta algo. ¿Qué le preguntaron a Jesús? Los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Qué le preguntaron a Jesús los fariseos, los escribas y los ancianos? Responde Néstor. Nelson. Con L, siempre se me olvida Néstor. Es Nelson con L. Néstor, con S, Néstor. Pues espérate, ya tengo que aprenderme eso, que me da pena con Néstor toda la vez. Néstor, con S. La pregunta es ¿qué le con S de gato, pero es que el gato no tiene S. Néstor, dale Néstor. La pregunta es ¿qué le preguntaron a Jesús, sí? No, la pregunta es, ¿qué le preguntaron a Jesús los escribas, los ancianos y los fariseos? La autoridad con la que hacían las enseñanzas. ¿Con qué autoridad hace? ¿Quién le dio autoridad? ¿Sí? Una pregunta de observación. Otra pregunta de observación, don Orlando. Sería de quién ha recibido autoridad para anunciar el Evangelio. ¿De quién ha recibido autoridad para hacer eso? ¿Sí? ¿De quién ha recibido autoridad? Pregunta, ¿eso es una pregunta de observación? ¿Por qué es de interpretación, Carlos? Yo diría que es de interpretación porque la respuesta no está explícita. La respuesta no está en el texto, ¿sí? Entonces es una pregunta de interpretación. ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién le dio autoridad? ¿Sí? Muy bien. No hay muchas preguntas en este segundo versículo, ¿no? ¿Qué dice Estela? Pastor, si yo pregunto, ¿quién le hizo la pregunta a Jesús? ¿Sería una pregunta de análisis? De observación. También de observación. Sí, porque nos toca unirle al versículo anterior, entonces ya hemos pasado por el texto, entonces ahí está. ¿Quién le hizo la pregunta? Respóndeme. Los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos. ¿Está en el texto? Sí. Sí, en el texto que ya hemos visto, sí está. Ya. ¿Sí? Sí. Una pregunta de ese versículo 2 de interpretación. Una pregunta de interpretación. ¿Quién se anima? Priscila, fíjese que al principio yo estaba sacando la gente y ahora estoy permitiendo que ya la gente sea la que se anime a participar. ¿Sí? Porque ya he creado el ambiente para que la gente participe del grupo. ¿Qué pregunta, Pris? Bueno, empezaría diciendo como Jesús hizo dos preguntas. ¿Estas preguntas se refieren a lo mismo o son diferentes o apuntan como a cosas diferentes? ¿Jesús hizo dos preguntas? O sea, diría como aquí hay dos preguntas, ¿verdad? Ok, aquí hay dos preguntas. Hay dos preguntas, exacto. ¿Son preguntas diferentes o es la misma pregunta formulada de manera diferente? ¿O es la misma pregunta? Diferente? Pregunta, ¿es la misma pregunta o son dos preguntas diferentes? Esa es una pregunta de análisis. ¿Sí? De análisis. Nos responde Francis, que levantó la mano. Anímate. ¿Son dos preguntas diferentes o es la misma pregunta? Yo veo dos preguntas. ¿Cómo es la primera pregunta? La primera pregunta es ¿quién?
¿Quién te dio autoridad? Y la la otra, segunda es para hacer esto. O sea, no, Jesús está haciendo algo que le llamó la atención a los escribas. sí, Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo? ellos están formulando dos preguntas. Léeme las dos preguntas que hay ahí, Francis. Bueno, en tu versión, en mi versión el versículo dice, 2. dinos quién te ha dado autoridad para hacer esto. Solamente ese es el versículo 2. Así dice. Lo que pasa es que en el texto de Francis solamente hay una pregunta, ¿sí? Pero yo veo dos acciones o dos. El quién y por qué haces esto. ¿Y por qué haces esto? ¿Qué dice Carlos Andrés? Son dos preguntas con respecto a un solo tema. Sí. Dice, ¿con qué autoridad y quién te la dio? Entonces, ¿cuál es el asunto en cuestión? La autoridad. La autoridad. Y la pregunta es, ¿la diferencia? La diferencia es que ¿con qué autoridad él ejerce? ¿Con qué? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién? ¿Es igual o es diferente? Es diferente. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en la primera, ¿qué es el asunto? En la primera es que él ejerce la autoridad. Y en la segunda a él le preguntan que quién le dio la autoridad para ejercerla. Ellos dicen, ¿con qué autoridad o quién? O es una disyuntiva. Al ser o no es la misma pregunta. Es dos preguntas diferentes. ¿Con qué autoridad o quién te dio autoridad? O sea, ¿quién es usted o quién lo envió? Es una buena pregunta. Y ojo, ¿no? Esta pregunta es capciosa, esta pregunta tiene su veneno. Ellos están buscando a ver qué, porque ellos ya están escuchando todo lo que Jesús ha dicho, que Él se está endilgando. Además, acuérdense, acaba de suceder algo. Voy a hacer una pregunta de análisis o de interpretación. Por eso les digo que siempre se traslapan, porque ¿por qué ellos están haciendo estas preguntas? ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado? Respuesta tiene Estela. Pase el micrófono a Estela. ¿Por qué, Estela? Porque lo sacó del templo. Porque él sacó a los que estaban vendiendo en el templo. Pregunta, ¿cómo lo sacó? Furioso estaba él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo sacó? Dice, aquí no la veo, dice, estaba así. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pregunta de interpretación para Estela. Cuando él dice mi casa, ¿de quién está hablando? ¿De Dios o de él? Pero ahí no está hablando del templo. O sea, cuando sí, claro, está hablando del templo. Pero ¿de quién está hablando de mi casa? ¿A quién le pertenece el artículo posesivo? Mi. ¿A él o al Padre? A él. Ahí es a él. O sea, ahí ¿sí? Él está diciendo que él es Dios. ¿Sí? Pues, ¿así de segura me puede responder? ¿No? Ayuda al público. Diciéndoles, versículo 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Es él o es el Padre? No. ¿Qué dice Alicia? Es del Padre porque dice, escrito está. Pero en el escrito está hablando del Mesías o está hablando del Padre. Porque acuérdense que los escritos,
Por ejemplo, es que mire cómo es de Jesús de fregado. Escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él les dijo, yo soy el buen pastor. Mire, eso es escandaloso. Entonces ellos, pues claro que van a tomar piedras para apedrearle. Porque tú siendo hombre te haces... Eso es lo que los tiene a ellos ardidos. Y eso es la pregunta. ¿Con qué autoridad o quién te dio autoridad? Y fíjense que la pregunta tiene su veneno. Porque si Jesús dice, con mi autoridad, chao. Porque entonces Él está diciendo que esa es su casa. Pero si Él dice, mi Padre, mejor todavía, porque se está haciendo igual a Dios. Si Él dijera, Dios me mandó, no hay problema. Si Él le respondiera a los discípulos, a la gente, lo que pasa es que el análisis está muy chévere, como se está dando, porque nos está revelando el texto. ¿Sí? Porque si Él responde, Dios me envió, ¿qué dijo Juan el Bautista? Cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Qué? Confesó y no negó, yo no soy nadie. Yo solamente soy una voz en el desierto. El que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. ¿Se dan cuenta que Juan solamente es un siervo? Si Jesús dice, yo soy un siervo, bueno, pues sí, tiene razón. Pero ellos están ardidos es porque la forma como Jesús ha hablado está diciendo que esa es su casa. Miremos un momento el versículo, hagamos interpretación. Vamos al versículo de la casa. Isaías 56, 7 y Jeremías 7, 11. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No sé cómo dice en otra versión y yo lo recrearé. Otra versión del versículo 7 de Isaías 56. ¿Quién lo lee? Francis. Dice Isaías 56, 7. También los traeré a mi santo monte de Jerusalén y los llenaré de gozo dentro de mi casa de oración. Muy bien. Y la otra es Jeremías 7:11. ¿Ahí de quién está hablando? ¿De Dios o del Mesías? Ahí está hablando del Mesías, perdón, de Dios. ¿Sí? De Dios. Y en Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice el Señor. Muy bien, sí, está bien. Muy bien, entonces, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te dio autoridad? Esas son las dos preguntas que hay, ¿sí? ¿Con qué autoridad o quién te dio autoridad? Versículo 3, pregunta de observación, Mariú, que no han hablado hoy. Una pregunta de observación del versículo 3. ¿Qué pregunta les hace Jesús? ¿Qué pregunta les hace Jesús? ¿O cómo le respondió Jesús?
¿Cómo le respondió Jesús, Mariu? Que él le respondió que... ¿Cómo le respondió Jesús? Os haré también una pregunta. Con otra pregunta. Con otra. Tan fregado, ¿no? Una con otra. Tan fregado. Es que Hablando Jesús ping-pong. es impresionantemente ahí pilo. ¿Sí? Y él dice una pregunta, bueno, está bien, yo le respondo, pero si ustedes me responden esta pregunta. Muy bien. Versículo, pregunta, una pregunta de interpretación. ¿Por qué Jesús le respondió de esta manera, Camilo? ¿Por qué le respondió con otra pregunta? Él le hace una pregunta y él le responde con una pregunta. ¿Por qué? ¿Quería trolearlos? Deme 5 minutos que acaba de llegar y me pongo en contexto. Una pregunta de... No suelte el micrófono. Una pregunta de aplicación. Camilo, cuando a ti te hacen una pregunta y tú respondes con otra pregunta, ¿por qué haces normalmente eso? Por ejemplo, dice, Camilo, usted... Pues no en el caso de Jesús, ¿no? Pero también... pues, No, en el de Camilo. Puede ser una evasiva. Es una evasión. Él está evadiendo. ¿Sí? Fíjense que es una pregunta de aplicación. Porque Camilo está respondiendo desde su experiencia. ¿Por qué responderías tú una pregunta con otra pregunta? Dicen, porque estoy evadiendo. ¿Cuál sería otro propósito de responder con una pregunta? ¿Por qué más uno haría una pregunta, responderla con otra pregunta? Sara, micrófono para Sara, por favor. ¿Para qué, Sarita? Para cuestionarlos a ellos también. Muy bien. Uno está buscando que la persona se cuestione, que la persona revele para sí mismo la intención que trae con esa pregunta. Entonces, una cuestión es evadir, otra cuestión es cuestionar. ¿Por qué más uno puede hacer una pregunta con otra pregunta? Aprender. Para Aprender también. Para aprender, para que la persona quiera, bueno, uno porque uno quiere aprender lo que la otra persona va a enseñar, uno quiere aprender. Otra, ¿por qué razón uno respondería una pregunta con una pregunta? ¿Quién dice? María Eugenia. Con micrófono, porque si no afuera. ¿Cuántos están conectados? Gracias. Es que pues esta mañana, como no hubo clase, muchos ahí conectados. Qué pena, perdón por esta mañana. Para que ellos mismos den la respuesta que lo que están preguntando. Uno hace preguntas para que la persona sea la que encuentre la respuesta. Eso es la mayéutica, ¿sí? Uno está buscando que la misma persona encuentre la respuesta. O sea, para enseñar. Muy bien, la pregunta de la moneda y la cara y la inscripción. Sí, él quiere que ellos reflexionen. En este caso, ¿qué estará buscando Jesús? Pregunta de análisis. ¿Qué dice Ludo? Estoy seguro, pero Jesús estaba allí muy tranquilo enseñándole al pueblo y ellos llegan y lo interrumpen. Entonces, y el tema es la autoridad. Entonces, de pronto es como para llevarlos a su nivel. Ustedes me preguntan, yo les pregunto, porque ahí está todo el mundo viendo lo que está pasando. ¿Qué quiere hacer Jesús? ¿Atraparlos? Atraparlos en su propia red. ¿Descubrirlos? ¿Desarmarlos? ¿Confrontarlos? Como aprovechando que todo ¿Sí? el mundo está allí. Jesús les está respondiendo con la pregunta. Por favor, líderes con micrófono, que es que tenemos gente conectada afuera. No sé la palabra, pero uno Préndelo. pregunta también para rajar al maestro, al profesor. Sí, también. Sí, bueno, uno hace preguntas también para corchar.
Acorchar en Colombia, Tatiana, es que la persona mostrar que no sabe. ¿Sí? Entonces también puede ser que Jesús esté cuestionando la autoridad de ellos. Ustedes me preguntan con qué autoridad yo estoy haciendo esas cosas, pues yo les pregunto a ustedes con qué autoridad ustedes vienen a preguntar mi autoridad, a cuestionar mi autoridad. ¿Quiénes son ustedes? La pregunta de Jesús es demasiado profunda porque va a producir en ellos muchísimas cosas. Los va a desnudar. Lo más chévere es que los va a desnudar a sí mismos, ante ellos. Ellos estaban pensando hacer quedar mal a Jesús. Jesús está enseñándole a un grupo de personas. Y estos vienen aquí a interrumpir. Con una pregunta fregada, que se le va a tirar a Jesús la enseñanza. Y entonces Jesús, en lugar de dejarse meter en ese asunto, porque si él responde sí o no, lo van a, o sea, si él responde con mi autoridad, lo van a fregar. Si dice con la autoridad de Dios, lo van a fregar. Entonces Jesús es experto en judo espiritual. La fuerza del oponente la convierte él en su arma. Y los coge y los bota al piso. Dice, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. Siguiente versículo. Versículo 4. Una pregunta de observación de ese versículo. ¿Quién no ha hablado hoy? ¿Quién no ha hablado hoy? No ha hablado hoy nuestro estimado Sebastián. Sebastián, ¿hay una pregunta ahí de observación? Claro que sí. Dale, Sebastián. ¿A quién se hace referencia Jesús? O sea, ¿a quién menciona? Muy bien. ¿A qué personaje Jesús menciona? Respuesta, todos hemos hablado hoy mucho, Sofía. ¿A quién hace referencia a Jesús? ¿A quién menciona? A Juan. A Juan el Bautista. Pregunta de interpretación o de análisis. Sofía, no suelta el micrófono. ¿Por qué Jesús menciona a Juan? ¿Por qué no mencionó a Elías o a Moisés? ¿Por qué mencionó a Juan? Porque para el momento que están viviendo, Juan es una figura como muy visible, pública, importante. Muy relevante. Imagínense que nosotros ahorita habláramos es que en Colombia las noticias pasan tan rápido, que nosotros habláramos de, por ejemplo, ¿qué causa en el ambiente el hecho de que los de Noticias 1 anuncien que tienen que cerrar el noticiero? ¿Qué causa en el ambiente? Un malestar. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, aunque no está ocurriendo directamente, ellos están diciendo hay censura. No es una censura, no es una censura. Pero ellos están en un momento, ahora, ¿por qué en este momento es importante eso? Porque vienen elecciones. Entonces se están colocando, o sea, están jugando los políticos sus fichas. Porque si ellos pueden mostrar que hay un bando de malvados que quieren apoderarse del poder y mostrarlo, hoy a las 5 hubo una discusión sobre la ruta Obedrecht-Grupo Aval, del robo y de la identificación. ¿Por qué la sacan ahora? Otra vez, porque se acercan las elecciones y es necesario mostrar. Entonces es un tema álgido. ¿Qué ha pasado con Juan el Bautista? Pregunta de interpretación o de análisis. ¿Qué ha pasado con Juan el Bautista? Néstor. ¿Está recién decapitado? Claro,
Lo acaban de matar y sabe que la gente está ardida. Este es un tema, mejor dicho, la gente está con ganas de desquitarse de alguien por la muerte de Juan el Bautista. Ay, Jesús no es tonto. Y entonces Jesús dice, bueno, ustedes me quieren hacer quedar mal aquí delante del pueblo, entonces yo les hago una pregunta. ¿Con qué autoridad? Y fíjense que es la misma pregunta. Bueno, ¿con qué autoridad? ¿O quién? No me digan que la palabra no es demasiado bonita en la forma como está construida. O sea, que Jesús hace que sea que el texto sea tan rico, tan bueno, tan interesante. O sea, es como una batalla verbal, como una lucha verbal ahí, ¿sí? Y Jesús es como Cyrano de Bergerac ahí, chin, 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 ¿sí? Es demasiado bonito. Y la gente está ahí mirando qué está pasando. Entonces, la pregunta es, y es una cuestión de autoridad, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿este asunto se lo inventó Juan? ¿Con qué autoridad? ¿O quién? ¿O realmente Dios lo envió? Es la misma pregunta. Se las devuelve. Pero se las devuelve no basado en él. Se la devuelve basado en un personaje que acaba de morir y que la cuestión está súper caliente. ¿Qué dices, Camilón? Pues, Jesús era tan astuto que ahí los puso en la situación de, les botó la pregunta, pero les botó la pregunta y con cara gano y con sello pierden. O sea, ninguna de las respuestas era válida. Ellos no tienen escapatoria, ¿no? Es demasiado. Mire, si en este momento, por ejemplo, yo hablo de la política, es para contextualizar, mataran a Alejandro Riaño, pues déjeme decirle, el Centro Democrático pierde todas las elecciones. Y los malvados, Colombia es un país demasiado complejo, podrían fuerzas de la izquierda matar a Riaño para que le echen la culpa a la derecha para dañarle. O sea, la cosa, Alejandro Riaño debe estar asustadísimo. En Colombia es peligrosísimo hacer chistes políticos. ¿Qué es lo que le pasó a Jaime Garzón? Pero en el caso de Jaime Garzón, pues no había problema porque en ese momento, digamos, no había política que estuviera manejándose como ahora, ¿sí? Pero en cuanto a ese tema, o sea, mataran a Riaño, pero digamos, si mataran al duro, al innombrable, moriría como mártir. Ah, no, claro, no, la cosa, por dicho, ese es el juego que se hace con la política. Aquí hay un juego parecido, ¿sí? Entonces la pregunta de Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Versículo 5. Pregunta de observación, Freddy. Pregunta de observación del versículo 5. ¿Qué hizo? Una pregunta de observación. ¿Qué logró hacer la pregunta de Jesús en ellos? Respuesta, Freddy. Discutir entre Los puso a discutir. ¿Sí? Los puso a discutir. Es una maravilla. Eran 3 grupos. Ancianos, escribas y fariseos. Y eso se venga. Ustedes me quieren poner a mí a pelear con el pueblo. ¿Saben qué? Venga, peleen entre ustedes. Y ellos se ponen a discutir.
Seguramente entre este grupo de personas hay gente que es partidaria de Juan el Bautista y hay gente que no es partidaria de Juan el Bautista. Entonces, dice ellos, ¿qué iba a decirle Jesús si ellos respondían que era del cielo? Que por qué no le creyeron. Que por qué no le creyeron qué. Alicia, esa pregunta es de interpretación. Muy bien. Que Juan el Bautista había dicho, este es mi hijo amado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Juan el Bautista es un profeta, tienen que creerle la palabra del profeta. Y además acaba de morir como mártir. No, Jesús es muy fregado. Entonces, claro, si él dice, mire, además que él tiene la aval de que todo el mundo estaba esperando ese que apareciera preparando el camino del Señor. Si él es el Elías que había de venir, pues tenían que creer que Jesús es el Mesías. Entonces, bueno, yo le voy a preguntar, ¿es del cielo? Siguiente versículo. Del 6. Pregunta de observación. Tatiana. ¿Qué haría el pueblo si ellos responderían que era de los hombres? ¿Qué haría el pueblo si ellos le responden que era de los hombres? Erika, respuesta. Pues entonces no. Si dicen que es de los hombres, entonces ellos pensarían que no le. Versículo 6. El 6. Los apedrearía porque entonces dirían que Juan el Bautista no sería un profeta. Lo apedrearían, ¿no? Entonces ahora ellos se colocaron en los... Jesús, miren, en una así, les volteó la ficha, imagínense, los puso a peligrar su vida. Pero Jesús no ha hecho nada, o sea, él está tranquilo, ¿sí? El que está quieto, se le deja quieto. Es demasiado bueno. Con una pregunta ya. Mire, los puso en peligro de muerte. Si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear. Lo que decía Camilo, con cara gana Jesús, con sello pierde. Con cara gana Jesús, con sello pierden ellos. Entonces si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear porque están persuadidos, malvados, ¿no? Ellos creían en Juan y no creían en Juan, que es un profeta. Versículo 7, pregunta de observación. Elizabeth. ¿Qué respondieron los principales sacerdotes? Muy bien. Respuesta, Marium. Que no sabían de dónde fue. Además, en todo caso, respondiendo, quedaron como un zapato. Lo que están demostrando ellos es que no tienen autoridad. No tienen autoridad para preguntar. No tienen autoridad para estar gobernando sobre el pueblo de Israel. No tienen autoridad de nada. Son peor que Fajardo, tibios. Al menos hubieran tenido el coraje. O al menos hubieran sido ladinos y convenientes. Pero ellos lo que hacen es tan fregados, ¿no? No sabemos. Versículo 8. Una pregunta de observación. Javier. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió Lides?
le respondió que que yo tampoco le diré con qué autoridad él le dice esas cosas. Sí. Pero fíjense la autoridad que Jesús está mostrando. O sea, sin necesidad de responder, porque Juan había dado testimonio de él. Y Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Rey, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Yo vi al Espíritu Santo bajar y descender del cielo de él como paloma, y la voz que me mandó a bautizar. ¿Con qué autoridad lo hizo Juan? Con la autoridad del cielo. Pero Jesús está mostrando que él lo hace ¿con qué? Con su propia autoridad. Juan tenía una autoridad delegada, pero Jesús ha llegado con su propia autoridad. ¿Qué dice Ludo? Que en este pasaje todo el mundo está aprendiendo, los fariseos y todo el pueblo está allí, y acaba de, los fariseos están pensando que el pueblo pues sí cree que Juan sí era profeta. O sea que todo el pueblo está viendo a Jesús y está acordándose lo que decía Juan de Jesús y está, sí es él. Claro que tiene autoridad. Y además lo del templo no se ha olvidado, o sea, la gente está ahí. Es que Jesús no solamente, acuérdense que se dice, mi casa será llamada casa de oración, donde será invocado mi nombre y donde yo los sustentaré, bueno, algo así decía. Jesús sacó a los mercaderes y él se quedó en el templo enseñando. Entonces él está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy aquí el que vengo a enseñar, yo soy el enviado de Dios, yo soy, ¿sí? Pero lo bonito también es que él no lo hace como que lo dice, sino que hace es que nosotros pensemos y que ellos pensemos. Muy bien, atributo de Dios. Dios es astuto. Dios es no. Acuérdense que Jesús, Dios es autoridad. Y me gusta como lo dice Francis. No, Dios es quien tiene autoridad y no, Dios es quien da autoridad. No, Dios es autoridad. Muy bonito ese atributo de Dios. Dios es autoridad. O sea, ante Él nosotros no tenemos que discutir ni solamente creer y obedecer y arrodillarnos y seguirlo. O sea, es que es un atributo demasiado poderoso. Entonces, propósito del Espíritu Santo, nosotros debemos ¿qué? Reconocerla, aceptarla, recibirla, someternos a esa autoridad. Jesús no le respondió, pero vamos a ver que inmediatamente le responde. Eso lo veremos la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es hermosamente deliciosa, Señor, y que nosotros nos gozamos de verla y de entenderla y de saborearla, y nuestro corazón se inflama, Señor, de amor por ti. Padre, que nosotros recibamos tu autoridad, que nos sometamos. Tú no eres tonto, tú vas a venir, Señor, y vas a demandar los talentos que nos diste cada uno, las minas. Padre, que nosotros estemos aguardando tu venida siendo siervos fieles, que hagamos tu propósito, que este templo no sea cueva de ladrones, sino el lugar de oración donde se invoca tu nombre, Señor, y donde se hace tu autoridad, Señor. Guárdanos que en nuestra vida nosotros convirtamos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, Señor, en cueva de ladrones, que usemos la palabra para nuestra conveniencia, al contrario, que hagamos solamente lo tuyo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos los que están conectados por internet, en especial a los de Montería.